Buenos días, vamos a empezar un tema nuevo, ya va a ser el último de la asignatura y en esta ocasión pues vamos a hablar de la respuesta en frecuencia de circuitos y filtros, ¿vale? Entonces pues en una primera parte del tema hablaremos propiamente de filtros, veremos que son unos circuitos que nos permiten eliminar componentes de frecuencia que no queremos o que, que emborronan un poco los resultados de una señal que estamos buscando, y entonces pues es muy importante que seamos capaces de quitarlo. Esas señales pueden ser interferencias, pueden estar dañando, pueden estar llegando incluso a saturar, pues si recordáis cuando hablamos en el tema 3 de amplificadores operacionales, pues puede ser una componente que hace que el amplificador entre en saturación de tal forma que deja totalmente de funcionar en el régimen que a nosotros pues nos puede interesar, ¿no? Entonces, pues para solucionar eso, para quitar esas componentes de frecuencia que no interesan, pues para eso pues está el concepto de filtro, ¿no? Y nosotros pues, no vamos a entrar muy en profundidad a cómo diseñarlos, pero sí vamos a estudiar un poco cuáles son las propiedades, cómo se pueden realizar, con circuitos sencillos como los que hemos visto, sobre todo con elementos pasivos reactivos, como pues, puede ser el condensador y el inductor, ¿vale? En los ejercicios he puesto algunos ejercicios también de cómo se podrían hacer filtros con elementos activos, pero vamos a pasar muy por encima en ese tema. Entonces, bueno, una vez que hayamos visto cómo es este concepto de la respuesta en frecuencia de los filtros, a continuación hablaremos más en profundidad de lo que se conoce como diagramas de Bode, que en el fondo no es otra cosa que una representación gráfica de esa respuesta en frecuencia, pero que cumple una serie de criterios, una serie de estándares, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues eso es lo que se suele emplear cuando se habla siempre de respuesta en frecuencia de circuitos, es lo más común. Y aparte, bueno, pues es lo más común porque es también lo más útil, porque en un diagrama de Bode se ve claramente las características fundamentales de los filtros y son bastante más fáciles de interpretar que si no lo planteas utilizando un diagrama de Bode. Para hacer eso de forma manual, pues necesitaremos hablar de factorización, de cómo se factorizan las funciones y, y estudiaremos los factores. Una vez que ya las has factorizado, pues tienes un montón de factores y veremos las representaciones en diagramas de Bode de los factores más comunes, ¿vale? Que nos permitirán en principio ya tratar prácticamente cualquier función que nos encontremos. Bueno, pues vamos entonces a empezar con el tema de los filtros. Y antes de eso, pues vamos a definir lo que vamos a entender por respuesta en frecuencia, ¿vale? Nosotros cuando hablemos de respuesta en frecuencia nos vamos a centrar únicamente en hablar de la respuesta en frecuencia de redes estables y que ya se encuentran en un estado estacionario. Todo ese tema de transitorios no entraría aquí y eso pues ya no nos va a preocupar, ¿vale? Siempre vamos a suponer que el circuito ya ha pasado por sus tiempos característicos, ha pasado un tiempo relativamente largo desde que se ha conectado y entonces pues esos transitorios ya han ocurrido y no afectan, que suele ser lo más común. Normalmente en todos los análisis los transitorios no se suelen tener demasiado en cuenta, ¿no? Por lo menos en una primera aproximación. Y entonces, bueno, pues vamos a definir los conceptos de relación de amplitud y desplazamiento de fase, que en realidad no son más, la relación de amplitud pues no es más que el módulo de la función de red y el desplazamiento de fase es el ángulo de la función de red. Ya sabéis que como la función de red en general es un número complejo, pues entonces, sabiendo su módulo y su fase, pues estoy completamente especificando completamente cuál es la función de red, ¿vale? Entonces, bueno, si os paráis a pensarlo, aquí por función de red, bueno, pues estoy ya dando por hecho que son funciones de red. En general, bueno, aquí con que tengan hasta el mismo grado que el denominador, pues en principio nos sirve. Y si nos fijamos en cuál sería la relación de amplitud y conocemos ya la función, la tenemos factorizada, pues es tan sencillo como calcular el módulo, hacer el producto de los módulos de estas cantidades de aquí
divididas por el producto de los módulos de estas cantidades de aquí. Si me pregunto por la fase, pues entonces pues por un lado tendría la fase del factor de ganancia acá, que en general es un fasor. Aquí ya he cogido el módulo del fasor, que lo representamos sencillamente por la letra K, y aquí pues le pongo la barrita porque esto es el fasor K, ¿vale? Y entonces el ángulo del fasor K, que puede ser, en general podría ser un número complejo, y todos los ceros pues van a sumar, sus argumentos van a sumar, dependiendo de la frecuencia, y todos los polos pues van a restar, ¿vale? Aparecen restando en las contribuciones del desplazamiento de fase total de la función de red. Si me voy a frecuencias muy altas, pues fijaros que en el denominador pues tengo hasta grado n y en el denominador tengo grado m, de tal forma que si... uy, esto está mal. Que si en el denominador el grado es mayor, pues entonces fijaros que aquí pues tengo unos números que son números complejos muy grandes, comparados con esto pues esto es totalmente irrelevante, entonces tengo el módulo de esto de aquí, pero como esto tiene, como aquí el producto de estos es mayor, el grado del denominador va a ser mayor y entonces pues tengo arriba tengo omega elevado a n y abajo tengo el omega elevado a m, ¿no? Y entonces pues si m es mayor que n, pues eso cuando la frecuencia es muy grande pues va a tender a cero, perdón. Si tienen el mismo grado, si n es igual a m, pues entonces se van a cancelar uno con otro estos módulos y me quedaré únicamente la ganancia, la relación de ganancia en el infinito pues es igual a k. Si miro la fase, bueno, pues ahí tendría que, al final pues aquí tengo un número complejo que es lo mismo que antes. Este número es mucho más grande que este y entonces pues será m veces 90 grados y se le restarán n veces 90 grados, ¿vale? Entonces al final pues será m menos n 90 grados y después pues tendré que sumarle la fase que tenga acá, que eso no le afecta para nada la amplitud, ¿vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo sería la ganancia y el desplazamiento de fase pues de una red bastante sencilla, ¿vale? Que esta tiene nombre propio y se llama red pasatodas. Ahora veremos por qué ese nombre. Bueno, pues vamos a calcular la función de red. Tengo aquí la función de red está definida de esta forma, donde v de salida, v sal de salida es esta tensión de aquí y v de entrada pues sería esta tensión de aquí. Y entonces pues si vamos a una representación fasorial, pues esta función de red h de s es v de salida partido por v de entrada, ¿vale? Y v de salida es vx, aquí voy a poner v de entrada, y esto es, bueno, perdón, vx no, vc, el fasor vc, menos el fasor vx, ¿vale? Pero bueno, si nos fijamos aquí, pues esto tiene una configuración de divisor de tensión y entonces pues esto es tan sencillo como el valor de vc pues es C sub C, Vent, que es la tensión que hay en este punto comparada con este punto, después Z sub C, la impedancia de esta capacidad, partido por R más Z sub C, ¿vale? Eso sería el valor V sub C de ese punto, y le tengo que restar Vx, que es, esto es un fasor, Vent es también un divisor de tensión, la misma tensión arriba entre los dos extremos, y entonces esto es Rx partido por Rx más Rx, y entonces es un medio. Ya voy a poner directamente un medio. Vale, pues fijaros que los...
vamos a ver cuál sería la relación de amplitud. La relación de amplitud A de omega es el módulo de esto de aquí, evaluado con H, evaluado en J omega, y esto es un medio. Y en el denominador que tengo, pues tengo la raíz cuadrada de omega al cuadrado más alfa al cuadrado, y en el denominador tengo la raíz cuadrada de omega al cuadrado más alfa al cuadrado. Entonces es lo mismo, así que esto es un medio. Es decir, este circuito deja pasar la misma señal a todas las frecuencias. Lo único que hace es algo tan triste como dividirla por un medio. Entonces, pues si empezaste con 1 voltio, aquí tienes medio voltio, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, pues vamos a estudiar el desplazamiento de fase, y entonces pues eso sería el ángulo de esto de aquí. Esto de aquí, el ángulo de esta cantidad es menos 180. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a estudiar mejor. En vez de mirar esto de aquí, voy a mirar esto de aquí para ver el desplazamiento de fase. Es lo mismo, no pasa nada. Y entonces es la arcotangente de menos omega partido por alfa. ¿Vale? Este es el número complejo, es alfa menos j omega. Todo esto es alfa menos j omega. Pues menos la arcotangente de omega partido por alfa. ¿Vale? La arcotangente de menos un número es la menos arcotangente de ese número, y entonces esto es menos 2 a tan de omega partido por alfa. Si lo represento en una gráfica, pues bueno, el desplazamiento, la relación de ganancia es muy tonta, no la voy a representar, pero esto sería menos 2 veces la arcotangente, ¿vale? La arcotangente, ya sabéis, es una función que voy a pintar en azul lo que sería la arcotangente, que hace una cosa así, ¿vale? Entonces esto es 90 grados, ¿vale? Entonces menos 2 veces la arcotangente, lo voy a pintar en rojo, pues sería pues menos 180. Aquí esto llega a menos 180 grados. Entonces, ¿cuál es el sentido de este circuito? Bueno, pues a veces pues, puede interesar una señal que tenga un pequeño desplazamiento de fase según su frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde entraría este circuito, cuando se busca que una determinada señal tenga un desplazamiento de fase, pero no se modifique su amplitud, o se modifique su amplitud, pero no en función de la frecuencia, ¿vale? Después ya siempre la podemos amplificar o lo que sea. Vale, bueno, pues este ha sido un ejemplito para que veáis un poco cómo es la dinámica a la hora de trabajar con este tipo de redes. Vale, pues vamos ahora entonces a definir lo que consideraremos como un filtro, dos filtros. Uno será el pasa-baja ideal y otro el pasa-alta ideal. Bueno, el pasa-baja ideal es un filtro que solamente deja pasar frecuencias por debajo de una determinada frecuencia que llamaremos frecuencia de corte, ¿vale? Y en principio no introduce ningún cambio, ningún desplazamiento de fase. Siempre en todos los filtros ideales el desplazamiento de fase sería 0, ¿vale? Entonces, pues, bueno, si queremos visualizarlo, la idea sería, pues, yo tengo aquí lo que hace este filtro es, si esto es omega, pues hay una frecuencia de corte, y entonces pues solamente el pasa baja solamente deja pasar todo lo que esté por debajo de esa frecuencia de corte, con una ganancia unidad, ¿vale? Con ganancia unidad. Entonces, pues ya está. Eso sería un poco lo ideal, lo que queríamos nosotros, que todo lo que esté por debajo de una determinada frecuencia pasa y no se altera, mientras que todo lo que esté por encima de esa frecuencia no pasa. En un pasa alta ideal tenemos exactamente lo mismo, solo que en lugar de dejar pasar frecuencias bajas, pues dejamos pasar las frecuencias altas, ¿vale? Lamentablemente, los filtros ideales no se pueden realizar físicamente
por lo menos a nivel analógico. ¿Por qué? Porque si os paráis a pensarlo, una señal sinusoidal, que sería pues, no sé, una señal de, yo qué sé, si estos son kilohercios, pues una señal de 300 hercios. Esto de aquí es un seno, ¿vale? Es un seno o un coseno, y un coseno está infinitamente delimitado en el tiempo, o sea, definido en el tiempo. No tiene, se inicia en menos infinito y termina en más infinito. Si tú, entonces, para poder quitar esa componente, tendríamos que medir desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Entonces eso no es posible, ¿vale? Eso, en otras palabras, los filtros ideales no violan la causalidad, ¿vale? Entonces, se pueden conseguir aproximaciones bastante buenas, pero siempre pues, por lo menos en los filtros así de primer orden, siempre te vas a meter un poquito en zonas por encima de la frecuencia de corte, va a pasar cosas por encima de la frecuencia de corte, y además pues no vas a tener tampoco una ganancia unidad justo en la frecuencia de corte, aquí ya va a empezar a perder algo de ganancia, y además siempre van a hacer cosas con la fase pues se va a adelantar, se va a retrasar y va a cambiar, ¿vale? Vale, vamos a ver cuál sería el filtro pasa-baja, no ideal, pero el más sencillo posiblemente, ¿no? Pues ese sería el filtro pasa-baja de primer orden. Entonces, la representación, la función de transferencia de un filtro de ese tipo sería de esta manera, ¿vale? Cualquier circuito que tú puedas, en el cual tú puedas definir una función de transferencia de esta forma, pues se estaría comportando como un filtro pasa-baja de primer orden, ¿vale? Eso se puede hacer de muchas maneras. Un poco más adelante veremos algunas realizaciones posibles, ¿vale? Bueno, pues entonces podemos ver la relación de amplitud de este filtro de aquí, pues según lo que hemos definido antes, tendría esta forma. Si calculamos el módulo de esta cantidad, pues tiene esta forma. Y aquí podéis ver pues que, bueno, por lo menos en los valores infinitos, si k vale 1, pues esto se comportaría como un filtro ideal, ¿vale? Por lo menos en la relación de amplitud. Y es verdad que a una frecuencia muy, muy alta, pues también se comporta como un filtro ideal, ¿vale? Si me voy a una frecuencia muy por debajo de la frecuencia de corte o muy por encima de la frecuencia de corte, pues en principio tengo un comportamiento ideal. Si miro el desplazamiento de fase, pues bueno, aquí sí que tengo tendría que calcular la arcotangente de esto de aquí, que como está en el denominador, pues aparece restando. Y bueno, para todo esto estoy suponiendo que K no introduce no es un número complejo, sino que es un real positivo, así que en principio pues puedo ignorar su fase, ¿vale? Bueno, su fase es cero, no es que la ignore, es que su fase es cero. Y entonces, pues bueno, si me voy, si esta es la arcotangente, pues cuando estoy en cero, cuando omega es cero, pues en principio pues eso se evalúa como cero. Recordar cuál es la forma del arcotangente, la hemos pintado hace un momentito. Pues la arcotangente de cero es cero, y la arcotangente de un número muy, muy, muy grande pues es en principio 90, pero como tengo un menos delante, pues menos 90, ¿vale? Así que bueno, estos no son características. Es verdad que en frecuencia cero sí sería lo que esperaríamos de un filtro ideal, pero en frecuencia infinito ya te introduce un retraso en la fase que en principio pues no es ideal. No hay una transición abrupta, esta función no tiene una transición abrupta, y entonces vamos a definir la frecuencia de corte, y esto es algo que se hace para todos los filtros. La frecuencia de corte se define como la frecuencia en la cual la relación de amplitud, su ganancia, ¿vale?, es 1 partido raíz de 2 de su máxima amplitud, ¿vale? Entonces, pues en este caso, esto, bueno, pues esta sería, la frecuencia de corte sería el punto en el cual ocurre esto, ¿vale? Vale. Similarmente podemos definir el filtro pasa alta con esta función de transferencia, ¿vale? Un filtro pasa alta, nosotros cuando tengamos una función de transferencia de esta forma lo podemos llamar filtro pasa alta. HP es de high pass. Entonces, bueno, pues lo mismo de antes, la relación de amplitud, miramos el módulo, y aquí hay un fallo. No hay ningún fallo. Esto, S, el módulo de S es omega. Entonces recordar, antes teníamos raíz cuadrada de 1 más omega partido omega c.
pero aquí lo que hago es dividir por omega y entonces por eso se me invierte este término de aquí. Y entonces ocurre que cuando omega es muy, muy, muy grande, pues entonces esto de aquí se vuelve 0 y entonces me queda k partido raíz de 1 y entonces a frecuencias muy, muy altas la amplitud es k, ¿vale? Si k es 1, pues tendría un filtro ideal pasa alta. Y cuando omega vale 0, pues, vale, eso tal y como está aquí tendría una indeterminación, pero es multiplicadas arriba y abajo por omega y rápidamente te das cuenta que eso tiende a 0 cuando omega es 0. Así que, pues, en principio en los valores estos extremos, omega 0 e infinito, esto pues sí, se está comportando como un filtro pasa alta. Respecto a la fase, pues poco que comentar. Es sencillamente mirar la fase. Uy, sí, que había una ratilla. Entonces, bueno, cuando omega tiende a 0, esto de aquí se hace infinito y entonces pues tenemos que la arcotangente de infinito pues es 90 grados y cuando tiende a infinito, cuando omega tiende a infinito, pues esto de aquí se hace 0 y entonces pues tenemos la arcotangente de 0 que es 0, ¿vale? Igual que antes, la frecuencia de corte se define de esta forma. Esto es común a todos los filtros. Y bueno, pues este sería el filtro. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo podríamos realizar unos filtros de primer orden, pues utilizando elementos que ya conocemos. Vamos a pensar en que solamente tenemos una resistencia y un condensador, pero bueno, también se podría hacer utilizando una resistencia y un inductor, ¿vale? Eso ya os lo dejo un poco para vosotros que veáis cómo sería. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre cuando estamos en esta situación. Fijaros, cuando estoy en esta situación, si yo aquí tengo una señal de entrada, el condensador a muy baja frecuencia tiene una impedancia muy alta. En el caso límite de continua, pues es un abierto, ¿no? Entonces, si esto es un abierto, aquí no, toda la tensión que cae aquí, toda la tensión que entre por aquí, tiene que ser la misma que sale por aquí, menos lo que pudiera, la tensión que pudiera caer en la resistencia. Pero vamos a pensar que aquí tengo una impedancia infinita, estoy midiendo con un voltímetro y entonces el voltaje de salida pues sería exactamente igual que el voltaje de entrada. Si voy subiendo en frecuencia, el condensador va dejando pasar cada vez más y más corriente y entonces en principio aquí va a caer algo de tensión debido a que precisamente pues, pasa corriente y entonces la tensión que hay aquí no va a ser toda la tensión que hay aquí. En el caso límite en que el condensador en el que estoy a una frecuencia muy muy alta, el condensador se comporta como un cortocircuito y estos dos puntos eléctricamente pasan a ser el mismo y entonces esta tensión siempre va a ser cero, ¿vale? Entonces fijaros que a muy baja frecuencia se transmite toda la señal tal cual y a muy muy alta frecuencia no se transmite ninguna señal, cero señal. Y entonces esto es un filtro pasa baja, se debería comportar como un filtro pasa baja. Este de aquí pues podéis razonarlo de una forma similar, pero bueno, para no entretenerme pues voy a centrarme solamente en ese. Vamos a ver cuál sería la expresión, la función de red de este filtro pasa baja. Vale, pues hemos dicho que tenemos esto de aquí, una resistencia, un condensador y al final pues esto, si esto sube sal y esto sube ent, pues esto no deja de ser un divisor de tensión de tal forma que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por la impedancia de ese condensador partido por la resistencia más el condensador, ¿vale? Entonces esto es, entonces H, que es V al partido por Vent, es igual a 1 partido por CS partido R más 1 partido por CS. Multiplicamos por CS arriba y abajo y entonces me queda 1 más RCS y fijaros que esto si ahora divido por RC pues me queda 1 partido RC 1 partido RC más S y eso pues es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Omega C, fijaros que lo que hay en el numerador es lo mismo que hay
aquí acompaña el cero del denominador, el polo del denominador, el polo de esta función. Y entonces K en este caso vale 1 y entonces pues aquí en este caso la frecuencia de corte omega c es 1 partido por RC y K vale 1, ¿vale? Esto es una función HLP porque tiene esta forma. Entonces, pues bueno, si la representamos gráficamente, pues veríamos que hay una frecuencia, esa frecuencia de corte, que es 1 partido RC, pues la función vale 1 partido raíz de 2, a muy baja frecuencia vale 1 y a muy alta frecuencia pues vale 0, ¿vale? Entonces pues hace la relación de amplitud hace una cosa así, ¿vale? Muy bien. Vale, vamos a ver otro ejemplito. Este de aquí. Bueno, vamos a hacer un problema de posible aplicación de un poco de todo esto que estamos hablando. Y entonces vamos a pensar que estamos en casa y entonces pues tenemos un telefonillo y el telefonillo pues suena un pitido muy desagradable de 16 kHz, ¿vale? Entonces pues queremos ver qué podríamos hacer para quitar ese pitido, ¿no? Lo que sabemos es que las componentes que son necesarias para la comunicación humana pues son hasta 3 kHz, son las más importantes. Y entonces pues hemos pensado coger y hacer un filtro que quite todo lo que esté por encima de 4 kHz. Entonces sería un tipo de filtro pasa-baja, ¿vale? Entonces, bueno, pues también sabemos las características del amplificador y telefonía. El amplificador, pues vamos a pensar que lo podemos modelar así. Tiene una resistencia de 50 ohmios, ¿vale? Y aquí hay una señal de entrada. Y entonces, pues eso llega a un altavoz que lo podemos modelar como una resistencia de 200 ohmios, ¿vale? Esto sería, pues, el altavoz. Aquí sale el sonido. Esto sería, o la tensión que cae en el altavoz, sería la tensión de salida, ¿vale? Si lo podemos ver así. Entonces, bueno, pues lo que hemos pensado es que como sabemos que los condensadores a alta frecuencia no dejan, se comportan como un cable, pues si ponemos aquí un condensador, pues en principio no tendría por qué pasar esa componente de señal, no tendría por qué llegar aquí. Aquí a una frecuencia muy alta esto sería como un cortocircuito y entonces no pasaría intensidad por el altavoz, ¿vale? Venga, pues vamos a ver eso. Vamos a ver cómo sería. Esto de aquí se está comportando como un divisor de tensión donde el voltaje de salida, fasor, es igual al voltaje de entrada, este de aquí. Es un divisor de tensión entre esta impedancia de aquí y esta impedancia de aquí. Y entonces esa impedancia de ahí es Z sub C en paralelo con 200, ¿vale? Partido por Z sub C paralelo 200 más R. Vale, pues esto vamos a hacerlo. Esto sería así un poco a lo bruto, 200 por 1 partido por CS partido por 200 más 1 partido por CS. Y todo esto 200, 1 partido por CS, partido por 200 más 1 partido por CS, más R. Vale, pues si multiplicamos arriba y abajo por esta cantidad de aquí, que nos lo está pidiendo esto a gritos, pues tendríamos 200 partido por CS, 200 partido por CS, más, bueno, R 50, ya lo voy a poner directamente. Más 50 por 200, que son 10.000. Son 10.000, ¿no? Sí, 10.000, 10 elevado a 4. Más 50 partido por CS. Bueno, ahora lo que nos está pidiendo a grito es que multipliquemos por CS, pues entonces hacemos... bueno, más que por CS, vamos a multiplicar por S. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué?
multiplicamos por eso, entonces esto se queda 200 partido por C, esto se queda 10 elevado a 4 por S, más 250 partido por C. Vale, entonces nosotros, recordad, lo que queremos es que esto se quede, en este caso, como una función paso-baja, ¿no? Entonces, la función paso-baja tenía esta forma, era K, omega sub C, partido por S más omega C, ¿vale? Entonces, pues, tengo que dejar a la S sola, y entonces, pues, esto es 200 partido por 10 elevado a 4 partido por C, partido por S, más 250 partido 10 elevado a 4 partido por C, ¿vale? Fijaros, aquí pues podemos identificar la frecuencia de corte como 250 partido 10 elevado a 4 por C. Y entonces de aquí pues es muy fácil ya deducir cuánto tiene que valer el condensador. El condensador tiene que ser 250 partido por 10 elevado a 4 por la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es, bueno, esto es frecuencia angular, pues 2pi por 4, ¿no? Que es lo que hemos dicho que vamos a coger como frecuencia de corte. Vamos a hacerlo. Entonces, pues, es 205C es igual a 250 partido por 1 de 4 partido por 2, pi por 4 y 3. Vale, from math import pi. Y entonces este es 1 microfaradio, ¿vale? Esto de aquí es aproximadamente 1 microfaradio. C es aproximadamente 1 microfaradio. Muy bien. Vale, pues esto de aquí, esto de aquí ya vale omega C, y entonces esto de aquí sabemos que eso es K por omega C, ¿no? Entonces esto es 200 partido por 10 elevado a 4 por C, que ahora ya sé que eso vale 1 microfaradio, por 10 elevado a menos 6. Todo eso es igual a K por omega sub C, ¿no? Y entonces K, ¿cuánto vale? Bueno, pues K será K será 0,795, pues aproximadamente 0,8. Muy bien, vale. Pues entonces ya tenemos caracterizado el sistema, ¿vale? Ya tenemos la función de transferencia. Esto es K omega C partido S omega C, donde K es 0,8 y omega C es 2pi, omega C es K es 0,8 y omega C es 2pi por 4 kilohercios, ¿vale? Por 4 por 10 elevado a 3. Vale, pues ahora vamos a ver cuál sería la amplitud relativa entre la voz humana y el silbido antes y después, ¿vale? Para ver un poco cuál es el mérito de todo este sistema nuevo, de todo este condensador que hemos puesto. Entonces, bueno, pues si vamos a suponer que inicialmente el silbido tiene amplitud 1 y la voz humana tiene amplitud 1, pues entonces eso es antes, ¿no? Digamos que antes la relación es 1 y después pues la voz humana es, bueno, vamos a ver, sería V sal sería igual a H evaluado en omega igual
a... bueno, vamos a mirar solamente la ganancia. Bueno, voy a ver solamente la relación de amplitud, A de LP de omega igual a 2 por pi por 3 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Y entonces, pues, ¿eso cuánto es? Pues vamos a hacerlo. Pues la ganancia, esto de aquí sería la ganancia, pues entonces esto es, si originalmente tenía 1, después de la intervención paso a tener, bueno, realmente no tenía 1, ¿no? Si digamos en el voltaje de entrada era 1, aquí tengo antes del condensador pues tenía un divisor de tensión y entonces pues eso era 200 partido 250, ¿no? 200 partido 250, 0,8. Vale, pues si originalmente tenía 0,8, ahora paso a tener 0,64 y vamos a ver qué pasa con el pitido de alta frecuencia. Pues si originalmente esto no originalmente era lo mismo, la relación era 1 y entonces ahora tengo omega igual a 2pi por 16 por 10 elevado a 3. Esto es vale, pues ahora es 0,19, ¿vale? Y entonces pues si antes la relación era del pitido con respecto a la voz era 1, pues ahora es 0,19 partido 0,64, es un 30%. Ahora el pitido es un 30% de lo que tenía inicialmente. Hemos mejorado, pues, bueno, bastante. Un filtro pasabanda ideal, pues, si recordáis, el filtro pasabaja ideal, pues, dejaba pasar todas las frecuencias por debajo de una frecuencia de corte. Bueno, pues como su propio nombre indica, el filtro pasabanda solo te va a dejar pasar las frecuencias, aquellas frecuencias que están comprendidas entre una frecuencia inferior, lower, y una frecuencia superior, upper. ¿Vale? Esa franja pues sería lo que llamaríamos banda de paso, ¿no? La banda de paso del filtro. Todo lo que esté fuera de esa banda pues no pasa porque esto pues es un filtro ideal, que ya sabéis que no tienen realización física. Un filtro de muesca o de rechazo banda pues no deja pasar o deja pasar precisamente todo lo que no esté en esa banda, ¿vale? En ese intervalo de frecuencias. Y va a rechazar, va a anular a todo lo que esté en ese intervalo, ¿vale? Son como complementarios. Igual que el pasa alta es el complementario del pasa baja, en principio todo lo que no te anule un pasa alta te lo anularía el mismo pasa baja si tienes la misma frecuencia de corte, pues aquí igual, ¿vale? El pasa baja y el pasa alta vimos que eran de primer orden y entonces eso vimos que había una realización que era mediante elementos reactivos de primer orden, mediante circuitos de primer orden, que eso significa pues, que se podían hacer con un único elemento reactivo que podía ser un condensador o un inductor, ¿vale? Los filtros pasabanda pues necesitan por lo menos dos. Vale, pues un filtro pasabanda de segundo orden va a tener esta función de transferencia que bueno, pues es un poquito compleja, ¿no? Así a primera vista no es un poco intimidatoria quizá, pero si os fijáis aquí en el denominador, pues esto probablemente os resulte familiar. S cuadrado
lo que pasa es que si bien esta parte sí que era igual cuando lo teníamos en el denominador que las funciones de respuesta de circuitos de segundo orden, la única diferencia es que el término que acompañaba al término de primer grado, en vez de ser omega 0 partido por q, era 2 alfa, si recordáis, ¿vale? Esto de aquí era 2 alfa. Bueno, pues de hecho es que eso pues sigue siendo así. Lo que pasa es que aquí pues interesa definir esta Q que se corresponde con el factor de calidad, la cual pues en uno de los ejercicios que vimos en el tema de corriente alterna, pues calculamos cuál era, por ejemplo, el factor de calidad de un circuito RLC serie. Cuando alfa, cuando estamos en el caso subamortiguado, es decir, cuando alfa sea menor que omega 0, pues eso sería equivalente a que Q sea mayor que un medio. Entonces, esa red está subamortiguada y sabéis que los polos, entonces, son la factorización de este polinomio da dos polos complejos conjugados que serían de esta forma, ¿vale? Fijaros, esto de aquí, si cogemos y dividimos, o bueno, expresamos esto con j omega, hacemos la sustitución de s igual a j omega, aquí faltaría quizá añadir s igual a j omega, pues entonces se puede expresar de esta manera. Únicamente tenemos que dividir por omega cuadrado y llegamos a esta forma de aquí, que resulta bastante práctico para analizar cómo es su comportamiento en los límites. Bueno, pues la relación de ganancia, ya sabes, ¿por qué es fácil? Bueno, pues porque aquí únicamente se me queda como un único número complejo en el denominador, ¿vale? Y entonces la relación de ganancia, que ya sabemos que se calcula haciendo el módulo de lo que hay en el numerador partido por el módulo de lo que hay en el denominador, pues como el denominador tiene una forma tan sencilla, pues el módulo o la relación de ganancia se queda de esta forma tan sencilla de aquí. Bueno, pues fijaros que si me voy a los casos límites, con omega igual a 0, pues esto de aquí, bueno, si aquí, pues lo mismo que teníamos en otra ocasión, esto se quedaría una indeterminación, pero bueno, es fácilmente salvable, multiplicamos arriba y abajo por omega y desaparece, y bueno, si evaluamos, pues vemos que todo esto de aquí tiende a 0, ¿vale? Si cogemos y omega es mucho más grande que la frecuencia de resonancia, pues este número de aquí, esto de aquí es 0 y este número de aquí es un número muy muy grande, arbitrariamente grande, pues entonces esto de aquí tiende a 0, ¿vale? Entonces, si lo pintamos en una gráfica, pues vemos que por lo menos en 0, lo que es en 0 y en infinito, la relación de ganancia pues es 0. El desplazamiento de fase pues lo podemos calcular haciendo el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real de este número de aquí, que sería esto de aquí, y también podemos ver que cuando omega es 0, cuando omega tiende a 0, pues entonces esto de aquí sería la arcotangente de menos infinito, ¿vale? Porque esto de aquí se hace infinitamente grande, y entonces la arcotangente de menos infinito es 90, no, sería menos 90. No, claro, la arcotangente de menos infinito es menos 90, pero como tenemos aquí este signo menos delante porque está en el denominador, pues esto se queda como 90. Y similarmente, cuando omega es muy muy grande, pues esto de aquí es 0, esto de aquí se hace infinito y tenemos la arcotangente de infinito que es 90, y como tiene un menos delante, pues menos 90. Entonces, bueno, así a priori no me parece una función bastante absurda, no aporta mucho, pero vamos a ver qué pasa en su frecuencia, en la frecuencia central. En la frecuencia de resonancia, fijaros que cuando omega es igual a omega 0, cuando omega es igual a la frecuencia de resonancia, pues entonces tenemos que este término de aquí se hace 0, y entonces tenemos que la ganancia, podemos mirar mejor aquí, esto de aquí se hace 0, y entonces la ganancia se hace directamente K, ¿vale? Entonces, en la frecuencia de resonancia, el filtro pasabanda tiene ganancia K. Después recordar que habíamos definido las frecuencias de corte de esta forma de aquí, y entonces si evaluamos, si resolvemos
esta ganancia cogiendo y haciendo esto de aquí igual a k partido raíz de 2, pues entonces llegamos a una función cuadrática que tiene dos soluciones, que se corresponderían con las frecuencias inferior y superior. Así que ya estamos viendo cómo esta función, esta función de transferencia, bueno, pues comparte algunas de las propiedades que habíamos pedido a un filtro de pasabanda ideal, ¿vale? Tiene se hace cero en los límites y tiene una banda en la cual deja pasar la señal, y por fuera de esa señal pues en principio no pasa nada. Si hacemos el producto de estas dos cantidades, pues nos da omega sub 0 al cuadrado, es decir, que la frecuencia de resonancia también se puede obtener como la media geométrica de la frecuencia superior, la frecuencia de corte superior y multiplicada por la frecuencia de corte inferior. Una cantidad también muy interesante pues es el ancho de banda. El ancho de banda se definiría como la frecuencia superior menos la frecuencia inferior, ¿vale? Y entonces, si lo calculamos y cogemos estos dos valores y los restamos, pues nos da esta cantidad de aquí. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues que cuanto mayor sea el factor de calidad, cuanto más resuene ese circuito, más estrecha es la banda del filtro, ¿vale? Y eso pues a veces será bueno, a veces será malo. En general, pues es una propiedad interesante. Queremos que la banda sea estrecha porque así podemos seleccionar mejor la banda que queremos que pase, ¿vale? Y que todo lo que no esté ahí pues se vaya fuera y se atenúe muy rápidamente. Vale, pues vamos a ver el filtro de muesca. El denominador es exactamente igual que el que teníamos antes, solo que ahora pues la única diferencia es que en el numerador van a aparecer unos ceros que van a anular la frecuencia de resonancia, van a anular la función cuando estemos en la frecuencia de resonancia. Si nos fijamos, los ceros del numerador, pues cuando beta es mucho más pequeño que omega 0 partido por 2q, que suele ser el caso, pues entonces los ceros del denominador se pueden obtener así, y si beta es mucho más pequeño que omega 0, pues entonces se pueden aproximar de esta forma. Entonces son ahí es donde estarían los ceros. Si nos vamos a los límites, hacemos la misma operación de antes. Fijaros que cuando A es igual a 0, pues entonces, cuando la frecuencia es igual a 0, entonces esto de aquí desaparece y nos queda aquí solamente omega 0 al cuadrado, y aquí abajo ocurre exactamente lo mismo, que se acaban cancelando y entonces nos queda que la ganancia es K, ¿vale? Entonces, a muy baja frecuencia, este filtro deja pasar toda la señal, ¿vale? Con un factor de ganancia K. Y si nos vamos a una frecuencia muy alta, pues este término los podemos ignorar, este término los podemos ignorar, se queda ese cuadrado partido por ese cuadrado, que también se cancelan en el uno con el otro, y de nuevo tenemos que la ganancia es K. Entonces acabamos de ver que, por lo menos en los límites, que era una propiedad que queríamos que tuvieran todos los filtros que intentaran parecerse a esos filtros ideales, pues este filtro se parece al filtro ideal, ¿vale? Vamos a ver qué pasa cuando estamos en la frecuencia de resonancia, porque vale, es verdad que me deja pasar, pero tengo que ver que también anula la señal cuando estoy en la frecuencia de resonancia, ¿no? Bueno, pues en ese caso vamos a simplificarlo un poquito, vamos a suponer que beta es igual a 0, que ya os digo que es algo que suele ser bastante común. Pues entonces, en ese caso, la relación de ganancia se hace 0. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, pues fijaros, si esto de aquí es 0, S es J omega 0, como está al cuadrado, pues es menos omega 0 al cuadrado. Menos omega 0 al cuadrado más omega 0 al cuadrado, pues da 0, ¿vale? Y entonces el numerador se hace 0, y por eso pues este filtro tiene relación de ganancia 0 en la frecuencia de resonancia. También pues, podríamos hacer una operación similar a la que hemos hecho aquí, de ver cuáles son sus factores, sus frecuencias de corte, utilizando la definición de frecuencia de corte. Aquí hay un fallo. Había un fallito aquí. Utilizando pues las frecuencias, la definición de frecuencia de corte, ¿vale? Y entonces pues llegaríamos a una conclusión, igual que en el caso anterior, que el ancho de banda
tiene esta forma de aquí. Las expresiones para la frecuencia de corte son las mismas. Muy bien, vamos a ver un filtro RLC serie, que puede ser una realización de estos filtros de paso de onda. Vamos a verlo. Vale, pues vamos a ver que si por ejemplo cogemos la salida, la tomamos en la resistencia, en un filtro RLC, pues esto se comporta como un filtro paso de onda. Es decir, solamente va a pasar señal que esté en torno a la frecuencia de resonancia del circuito. Vale, pues esto al final pues lo podemos ver también como un divisor de tensión, una estructura ya muy común que hemos visto muchas veces. Y ese divisor de tensión tendría es esa resistencia partido por la impedancia de la bobina más la impedancia del condensador más esa resistencia, ¿no? Entonces, R es J, bueno, voy a hacerlo con dominio S, L por S más 1 partido por CS más R. ¿Vale? Vamos a multiplicar por S, arriba y abajo, por CS mejor, RCS, y entonces aquí me queda LCS al cuadrado más RCS más 1. Y ahora fijaros, la forma que tiene la función de paso banda es esta de aquí, es K omega sub 0 partido por Q por S partido por S cuadrado más omega sub 0 partido por Q por S más omega sub 0 al cuadrado. Entonces, la S tiene que estar sola, no tiene que tener ningún coeficiente, así que tengo que dividir todo por LC, ¿no? Entonces, si hago eso, se me queda R partido por L, por S, partido por S cuadrado, partido por R partido por L, más 1 partido por LC. Entonces, fijaros que la frecuencia de corte, la frecuencia de resonancia es esto de aquí es omega sub 0 al cuadrado, entonces la frecuencia de resonancia es 1 partido por raíz cuadrada de LC. El factor de calidad pues sería R partido por L es igual a omega sub 0 partido por Q, entonces el factor de calidad es omega sub 0 L partido por R, ¿vale? Y la ganancia pues en este caso sería esto de aquí es K omega sub 0 K omega sub 0 partido por Q, todo esto tiene que ser igual a R partido por L, ¿no? Entonces, pues despejamos de aquí K, y esto es Q partido omega 0, R partido por L, y esto es igual a R. El factor de ganancia, a ver si no me equivoco. No, perdón, E1, sí. Esto sería 1. Sí. Omega sub 0 L partido por R. Vale, la ganancia sería 1. Vale, pues si lo representara pues en una gráfica, pues podríamos ver, sería una cosa así, la ganancia, ¿vale? Solo voy a representar la ganancia. Esto sería omega 0, que sería pues esto de aquí, 1 partido raíz de LC, y después esto pues llega, es ganancia 1, ¿vale? Y si me voy a una frecuencia muy baja, bueno, esto tendrá una cosa así, ya dependiendo del factor de calidad, ¿vale? Esto es una cosa así y esto es una cosa así. Lo que hemos visto hoy pues hemos introducido el concepto de respuesta en frecuencia y hemos empezado a hablar
de filtros. Hemos visto un filtro muy sencillito, el filtro pasa todas, y después pues hemos dado unas cuantas definiciones de las características que esperamos de filtros de primer orden, que son el pasa baja y el pasa alta. Un saludo.